Hola estimado cuarto medio, le habla el profesor Manuel. En esta ocasión vamos a estudiar la guía 8 de la prueba de transición de matemáticas que tiene como contenido la función inversa y la función potencia. La videoconferencia es el día miércoles 21 de octubre de 11 a 12 de la mañana. Recordando, hemos estudiado varias funciones: función lineal, afín, constante y cuadrática. Ahora vamos a agregar dos más. La función inversa, que es una función que nace en una función f de x, y la función inversa se escribe f elevado a menos 1 de x. ¿Qué característica tiene esta función inversa? Primero, va a tener como dominio al recorrido de la función original y va a tener como recorrido el dominio de la función original. Además, es biyectiva respecto a la función original, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle cuando explique la PPT. Y luego, quiero decir también que la función inversa la vamos a estudiar para funciones afines y cuadráticas, solamente para esos dos tipos de funciones, ¿ya? Eso es lo que pregunta de la prueba de transición. Y luego la función potencia, ¿sí? Es una función que también muchas veces también le llaman exponencial, que tiene esta forma: f de x igual a por x elevado a n. El a es real y el n es entero. Por ejemplo, si una función puede ser 2 por x elevado al cubo, entonces ¿qué vamos a estudiar? Cómo se comporta esta función potencia dependiendo de estos parámetros a y n, y además dónde la podemos aplicar. Por ejemplo, la función potencia se puede aplicar a una población de bacterias que se está reproduciendo. Bueno, para explicar en detalle estos contenidos voy a ocupar la PPT que le envié a sus correos. Bueno, les voy a explicar el contenido que es función inversa y función potencia. El aprendizaje esperaba claramente explicar lo anterior a la resolución de problemas y tenemos tres contenidos. Primero vamos a hablar de la biyectividad. ¿Por qué? Porque la condición para que una función tenga inversa es que tiene que ser biyectiva. Luego vamos a hablar de la función inversa, más que nada cómo se calcula, y de la función potencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biyectividad, primero tenemos que ver si la función es inyectiva. ¿A qué se refiere que una función sea inyectiva? A que cada elemento del recorrido tiene una única preimagen. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos que el recorrido es el conjunto de llegada, ¿sí? Podríamos decirlo de esa forma, ¿ya? Pero en sí el recorrido es los números reales. Generalmente siempre hablamos nosotros que vamos de un número real a un número real, ¿sí? Y aquí tengo una función, como está aquí. Entonces mi recorrido van a ser los reales. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Que, en términos simples, cada i tiene un único x. Miren, por ejemplo, si yo tengo una función lineal o afín, por ejemplo, una línea recta, claramente tú vas a ver que cada i, ¿cierto? Porque xi, si yo tomo cualquier i, va a tener un único x. Como lo dice aquí, lo que tienes que hacer es trazar rectas paralelas al eje x, y para que sea inyectiva la función, esta recta tiene que tocar en un solo punto. Si toca en dos puntos ya no es inyectiva. Por ejemplo, ¿dónde ocurre eso? En las funciones cuadráticas. Si yo tuve una función cuadrática cualquiera, la dibujo, ¿cierto? Una parábola, yo puedo tener algo de este estilo. Si tú trazas una recta paralela al eje x de esta forma, ¿qué ocurre? Para un valor de y, tienes dos valores de x, por lo tanto eso no es inyectiva. Después vamos a ver que para que una función cuadrática sea inyectiva yo voy a tener que restringir el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Restrinjo los valores que puede tomar el x, ¿sí? Lo que se llama conjunto de partida. Y si lo veo como con su notación, dice lo siguiente: que f de a es igual a f de b, implica que a es igual a b. ¿Sí? Después voy a hacer un ejemplo para que vean cómo se calcula esto. Luego tengo la sobreyectividad o epiyectividad, que dice que el recorrido de la función es igual a b. ¿Qué es b? B es el conjunto de llegada, ¿sí? Eso es b. ¿Por qué es diferente? Porque por lo general, si a mí no me dicen de qué conjunto a qué conjunto va la función, yo voy a decir que va de los reales a los reales. Por lo tanto, no necesariamente el conjunto de llegada van a ser todos los reales. Ese es el gran problema. Por lo tanto, yo también voy a tener que restringir en algunos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, lo más sencillo, como nosotros vamos a trabajar
funciones lineales y cuadráticas, solamente en ellas dos vamos a trabajar la función inversa. En una función lineal o afín, ¿qué va a ocurrir? Va a ser inyectiva e epiyectiva, ¿sí? No, yo no voy a tener que hacer ninguna restricción, lo voy a saber automáticamente. ¿Por qué? Porque claramente si nosotros analizamos la gráfica, va a ser 1 es a 1, inyectiva, ¿sí? Y además va a ser sobreyectiva, porque si yo veo el conjunto de llegada, van a ser todos los valores reales en este caso. ¿Por qué? Disculpen, ahora sí, tengo x y, porque si yo extiendo esta recta, voy a abarcar todos los números, ¿sí? Voy a llegar hasta el infinito positivo y negativo, es decir, todos los números reales. Por eso va a ser epiyectiva, ¿ya? Pero en caso de la cuadrática va a ser distinto, ¿sí? Ahora veamos qué ocurre. Como es inyectiva y es epiyectiva, la función va a ser biyectiva. Eso significa que sea biyectiva, que cumple las dos condiciones, ¿sí? ¿Y por qué yo tuve que hablar de esto? Porque para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva, como lo dice aquí, ¿sí? Eso es lo importante. Es decir, va a ser 1 es a 1 y además el conjunto de llegada va a ser igual al recorrido de la función, ¿sí? Cuesta un poco entenderlo de esta forma. Lo más fácil es hacer un ejercicio para explicarlo. El tema de la inyectividad es sencillo, si eso no es tan complejo. El de la sobreyectividad es más difícil de ver. Entonces, veamos las siguientes funciones. Tengo una función lineal y una función cuadrática. En realidad, en este caso, una función afín. Recuerden que la función afín, lo escribí con rojo, era de la forma f de x igual a x más b. Ya, entonces, yo ya sé que esto es biyectivo, ya no es necesario en el caso hacer como los cálculos, la demostración, pero en este caso lo voy a hacer. Miren, para ver que es inyectiva, ¿qué tiene que ocurrir? Que f de a tiene que ser igual a f de b, es decir, a es igual a b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar, pues, para esta función, 2x menos 1, lo voy a hacer con azul, voy a calcular f de a y f de b, ¿sí? Entonces f de a va a ser 2a menos 1 y f de b 2b menos 1. ¿Qué ocurre? Miren, elimino, entonces me va a quedar 2a igual a 2b. ¿Y qué ocurre con los 2? Se simplifican. Entonces me queda a es igual a b, por lo tanto es inyectiva. Y para ver la sobreyectividad, ¿sí? Lo voy a escribir con rojo ahora, para ver si es sobre, a veces se dice sobre, siempre eso significa sobreyectiva, que quiere decir que el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada. Y lo más fácil de este caso, como lo había hecho anteriormente, ustedes dicen, a ver, esto es una línea recta. Por lo tanto, si lo grafico, bastante sencillo, miren, saben que el n, el punto de intersección con el eje y, es menos 1. Entonces aquí va a estar menos 1. Y esto se va a hacer 0, si no me equivoco, en un medio, ¿ya? Después puedo verlo en la clase en detalle. Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, un medio. Y esto va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente positiva. Recuerden que la pendiente es el valor que acompaña al x, que en este caso es 2. Entonces, si yo extiendo esta recta, claramente el conjunto de llegada van a ser los reales, ¿sí? Yo lo tengo que ver de esa forma. Por lo tanto, como es sobre, ¿cierto? Es sobre, esto va a ser biyectiva, ¿sí? Va a ser biyectiva la función, ¿sí? Y con eso me basta para hacer el análisis. Ahora, ¿cuál es el problema? En la cuadrática, ¿sí? ¿Por qué en la cuadrática? Miren, primero veamos cuánto vale, bueno, recordemos que la función cuadrática era de la forma f de x a x cuadrado más bx más c. Entonces, como yo le había dicho en la clase de función cuadrática, la clase anterior, siempre yo tengo que ver cuánto vale el a, el b y el c. Entonces el a vale 1, es decir, en este caso sí, el b vale menos 4 y el c menos 5. Si yo esto lo graficara, miren, lo voy a graficar. No, antes de graficarlo voy a calcular su eje de simetría. Entonces el eje de simetría era x igual menos b partido 2a. Entonces me va a quedar menos 4 partido 2 por 1, es decir, 4 medios. Luego el eje va a ser x igual 2. Ya, solamente lo vas a hacer de esa forma. Y lo voy a dibujar para que se den cuenta de algo. Voy a hacer un bosquejo de la parábola. Entonces, aquí yo voy a tener
el 2, y yo sé que es cóncava hacia arriba. Y también sé que esto corta ahí en menos 5, ¿ya? No voy a calcular las raíces, ¿sí? Solamente voy a hacer un bosquejo, entonces esto queda de esta forma, ¿sí? Aprox. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero ver la inyectividad, por ejemplo, puedo tomar un i cualquiera, trazo la paralela al eje X y ¿qué ocurre? Tiene 2 puntos. Por lo tanto, esto no es inyectivo, ¿sí? No es inyectiva. Y tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque claramente si nosotros consideramos, siempre tengo que considerar que esto va desde los reales a los reales, ¿sí? Lo tengo que ver de esa forma. Yo sé que el dominio, ¿cierto? El conjunto de salida van a ser cualquier número. Si no, no hay condiciones, ¿cierto? Yo puedo poner cualquier valor a X, pero los valores que toma el Y, véalo de esa forma, ¿sí? Aquí yo tengo los valores que toma el X. Ah, disculpen, ahora sí. Que toma el X. Y aquí tengo los que toma el Y. Los valores que toma el I no tienen por qué ser todos los reales. Es más, aquí van a tomar valores desde este punto, desde menos 5 al más infinito. Por lo tanto, eso provoca que no sea sobreyectiva. Entonces, lo que hay que hacer, que lo vamos a hacer más adelante, es restringir el dominio, ¿ya? Entonces, claramente, en este caso, no es biyectiva. Generalmente en la prueba preguntan funciones afines, y rara vez le van a preguntar una función cuadrática. Y en el caso que lo pregunten, lo que tienen que hacer es restringir el dominio, ¿ya? Luego, vamos a ver la función inversa. Entonces, bueno, la condición para tener una función inversa es que la función tiene que ser biyectiva. Y esto es importante, ¿sí? Primero ya, que sea biyectiva. Y lo otro, más que nada la función inversa te dice lo siguiente, que si tú tomas un elemento cualquiera del dominio, ¿cierto? Ese valor, si le aplicas la función, te va a dar un número cualquiera b. Entonces, ¿qué ocurre con la función inversa? La función inversa, como dice el nombre, es como al revés. Si tú tomas un valor b de la función inversa, te va a dar un valor a. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de la función inversa es igual al recorrido de la función original. Y el recorrido de la función inversa es igual al dominio de la función original. Entonces, para calcularla, en realidad, yo lo que hago es lo siguiente, en términos simples. Si yo tengo una función cualquiera, f de x, caso más sencillo, mx más n, esto yo lo escribo como i igual a mx más n, y lo que vas a hacer es despejar x, ¿sí? Eso yo lo que hago, ¿sí? Eso es lo que dice en este párrafo, ¿sí? Que yo voy a tener que despejar la variable independiente en este caso, ¿sí? Mira, aquí está, hay un pequeño error, ¿sí? Esto debería de ser dependiente. Ya ahí después lo voy a arreglar. Y otra cosa que ocurre es que si yo hago una composición de funciones entre la función original y la inversa, yo voy a tener simplemente la identidad, es decir, x o lo que esté evaluando, ¿sí? Esto significa una función compuesta, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, veamos cómo determinarla, ¿sí? El caso de determinar la función inversa no es complejo, sobre todo la función lineal es súper fácil. Miren, ¿qué hago primero? Esto lo voy a escribir como i igual a 2x menos 1. Antes de eso, igual yo debía saber que esto es biyectivo, ¿sí? Y ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Esto es biyectiva, esta función. Entonces tengo i igual 2x menos 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Despejar x. Me va a quedar i más 1 igual 2x, x igual a i más 1 partido 2. Y luego lo que hago es hacer un cambio de lenguaje, ¿cierto? De nomenclatura. El x lo voy a llamar como f de menos 1 de x y el y lo voy a llamar x. Entonces va a quedar x más 1 dividido 2. Y aquí tengo la función inversa. Es así de simple calcular la función inversa de una función afín. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí, ¿sí? Tengo una función cuadrática. Entonces ya lo vi. Esta es la misma función que vimos anteriormente. El a era 1, el b menos 4 y el c menos 5. Y el eje de simetría era x igual 2. ¿Sí? Entonces cuando lo dibujamos era algo de este estilo. ¿Cierto? Tengo los ejes x y. Entonces yo tenía
menos 5 y aquí el 2. Entonces, mira, antes de eso voy a hacer algo. Voy a calcular el vértice, ¿sí? Lo voy a hacer aquí al ladito. El vértice, que era b. Entonces, este b era menos b partido 2a y evaluar la función en ese valor. Entonces, me iba a quedar en este caso 2, ¿sí? Y si yo evalúo en 2, miren, lo voy a hacer de forma mental, me va a quedar 4 menos 8 menos 5, si no me equivoco. Sería 4 menos 8, serían menos 4, menos 5, menos 9, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí, ahora sí, menos 9. Es decir, esto si yo lo voy a prolongar un poco, voy a borrar aquí, ahí. Entonces me queda ahí, voy a tener menos 9. Entonces aquí voy a tener el vértice y esto va a ser algo de este estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que tengo que hacer es restringir. ¿Respecto a qué? Respecto al eje de simetría. Esa es la clave. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer generalmente es tomar este intervalo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Lo voy a escribir con verde. Para que f de x sea biyectiva, consideramos, entonces yo voy a poner el dominio de f igual a los elementos de x que pertenecen a los reales tal que x es mayor o igual que 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque va desde 2 aquí hasta el infinito. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces ahora voy a poder calcular la inversa, para que vean que es más complejo. La función era f de x igual x cuadrado menos 4x menos 5, es decir, y igual x cuadrado menos 4x menos 5. Lo que se hace ahora es escribir las y como x, entonces me queda x, y la x como y, entonces aquí me queda y, menos 4y, menos 5, igual a 0, me va a quedar 0 igual y cuadrado menos 4y menos 5 menos x. Y ahora, ¿qué tengo que hacer con esta nueva función? Ver cuánto vale el a, el b y el c. El a vale 1, el b menos 4 y el c vale menos 5 menos x, ¿ya? Entonces, mire, esto lo voy a dejar para la clase, pero traten de hacerlo ustedes. Lo que van a tener que hacer ahora es ocupar la fórmula general. Es decir, en este caso están calculando y, no x. Entonces les va a quedar y igual a, entonces menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. ¿Sí? Entonces ahí tienen que reemplazar. Mira, va a ser solamente el reemplazo. Lo otro les queda a ustedes. Va a ser y igual a 4 más menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5 menos x. Y todo esto dividido 2 por 1. ¿Sí? Porque esto va. ¿Ya? Lo dejo ahí. ¿Sí? Para que vean que esto es mucho más complejo. Yo, si no me equivoco, no lo he visto en preguntas de prueba. Generalmente cuando hablan de la inversa, te van a colocar funciones de grado 1. Rara vez te van a colocar una cuadrática o te ponen una cúbica, ¿sí? Pues en este año en la PTU entra solamente lineal y cuadrática, ¿ya? Y veamos ejemplos de pruebas, ¿cierto? De ensayos. ¿Qué dice? Sea f elevado a menos 1 la función inversa de f. Y me dice que en la figura se representa la función inversa, ¿sí? Esta es la inversa. Y me pregunta cuál gráfico representa la función original, AF. Miren, lo que yo puedo hacer es ver la ecuación de esa gráfica, ¿cierto? La función como tal, y a esa función le calculo la inversa. Y ahí voy a poder saber cuál es la función original. Entonces, ¿qué tengo aquí? F de menos 1 va a ser una función afín cualquiera, ¿ya? Entonces yo tengo que ver cuánto vale cada valor. Entonces, el n, recuerden que el n es donde intersecta el eje y. Entonces, en este caso, el n es menos 3. Y el m es la pendiente. Es decir, delta i partido delta x. Si yo recuerdo que se los nombré. En la próxima clase vamos a ver esto en detalle, pero
ocupémoslo ahora. Entonces la pendiente es y2 menos y1 dividido x2 menos x1, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo un punto 1 y el punto 2. Lo que pueden hacer es eso. Entonces ahora voy reemplazando. Y2 va a ser el valor de y en el punto 2, que va a valer, me va a quedar 0 menos menos 3 dividido 1 menos 0, es decir, 3. Y tengo la pendiente, es decir, esto es importante, por lo tanto, f de menos 1 de x va a ser 3x menos 3, ¿sí? Esa es la ecuación inversa. Entonces ahora para calcular la original, lo que va a hacer es escribir esto como y igual a 3x menos 3. Y voy a despejar x. Entonces me va a quedar y más 3 igual 3x. X va a ser igual a y más 3 dividido 3, ¿ya? Entonces, si yo hago aquí un arreglo, esto me va a quedar y dividido 3 más 1 igual a x. Es decir, aquí hago el mismo cambio. ¿Se acuerdan cuando las x las colocaba como f elevado a menos 1 y las y como x? Aquí voy a hacer lo mismo, pero esto me va a quedar f de x igual a x tercios más 1. ¿Sí? Esa es la clave. Ahí tengo la función original. Y ahora, ¿qué tengo que ver? Recuerden que este número que no tiene la x va a ser la intersección con el eje y. Entonces automáticamente no puede ser esta, ni esta, ni esta. Luego es la d, ¿sí? Simplemente por ese hecho. Y además, si después te calculan la pendiente, les va a dar un tercio. Y además es positiva. Entonces claramente la correcta es la d. Luego otro ejemplo dice, sea f una función afín. ¿Sí? Me están diciendo que f, más que nada, f de x es de la forma mx más n. ¿Sí? O a veces esto lo colocan, que es lo mismo, chiquillos. Exactamente lo mismo. Ax más b. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces me dicen que esto va de los reales a los reales. ¿Sí? Te están dando tu dominio y tu recorrido. Y que f elevado a menos 1 es la inversa. Y me dicen que f de 2 es 4, f de menos 1 de 3 es 5. Y me preguntan por el valor de f elevado a menos 1 de 4 más f de 5 más f elevado a menos 1 de f de 4. ¿Sí? Se ve bien raro. Pero la clave es esta. Recordemos que si f de a es igual a b, esto implica que f elevado a menos 1 de b es igual a a. ¿Sí? Por el tema de que el dominio de la original es igual al recorrido de la inversa. Y caso inverso. Es decir, el recorrido de la original es el dominio de la inversa. Y además tengo que recordar lo siguiente, que la composición, ¿sí? Es decir, f de f elevado a menos 1 de x va a ser igual a f elevado a menos 1 de f de x, es decir, x. ¿Ya? Esas son las dos cosas que voy a ocupar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo voy a escribir con negro. Como me dicen que f de 2 es 4, esto implica que f elevado a menos 1 de 4 sea 2. ¿Sí? Eso es importante. Y por otra parte, como que me dicen que f elevado a menos 1 de 3 es 5, esto quiere decir que f de 5 es 3. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, ¿qué tengo ahora? Verde. F elevado a menos 1 de 4 más f de 5 más f elevado a menos 1 de f de 4. Y tengo que ver cuánto vale esto. Pero, rojo. Esto, aquí está, está aquí, vale 2. 2 más f de 5, está aquí, 3. Y claramente por la propiedad, esto de aquí, si f elevado a menos 1 de f de 4, aplico esto de aquí. Entonces me da simplemente lo que está en el paréntesis, es decir, el valor de x. En este caso que es 4. Y 2 más 3 más 4 es 9. Alternativa C. Nuestro siguiente contenido es la función potencia. ¿Sí? Más que nada aquí me importa la función potencia, es saber su forma. Tiene esta forma, se lo voy a escribir un poquito más grande. F de x igual a por x elevado a n. Donde el a es real y el n es entero. Y además es distinto de 0. Sí, son las dos condiciones que también las dicen aquí. Entonces ahora va a depender, ¿sí? Si
el valor de n es positivo o negativo y si el valor de a es positivo o negativo. Entonces son las distintas formas que toma la función potencia. Ese es el único problema, podríamos decir, de esta función, que toma muchas formas distintas dependiendo del valor de a y de n, ¿sí? Entonces, más que nada, aquí está cuando tenemos el exponente positivo, ¿cierto? Ya sea par o impar, y ya sea con el valor a positivo o negativo, ¿sí? No tiene mucho sentido que el a sea cero porque te va a quedar cero por algo, entonces no va a tener una función como tal, ¿ya? Y aquí lo dice, que sean distintos de cero. Entonces tenemos el primer caso cuando el n es positivo. Mira, hay cosas que hay que tener en cuenta, que miren, cuando es par, se da en este caso, y en este caso el dominio, es decir, el recorrido no son los reales, ya, eso es lo primero. El dominio siempre van a ser los reales, pero el recorrido no. Aquí está el caso cuando n es negativo, ¿sí? Ya sea negativo impar o negativo par. Lo que es importante decir que esta función, miren, si se dan cuenta, nunca, nunca toma el valor de cero. Ya, eso es clave, ¿sí? Nunca va a tomar el valor de cero. Estos son los que se llaman asíntotas. Por lo tanto, como lo dice aquí, el dominio, es decir, el dominio siempre va a ser distinto de cero. ¿Por qué? Recordemos, si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, me va a quedar 1 dividido a elevado a x. Entonces, para evitar eso, yo no puedo tener un x igual a 0. ¿Sí? Es como la única condición que tengo en este caso, ¿sí? Entonces, veamos la primera. Dice, sea la función real, ya tengo la función potencia, con a distinto 0 y n, esto es importante, n entero positivo, ¿sí? Tienen que ver siempre las condiciones. Y me dicen, siempre es correcto afirmar que el dominio de R es real, es verdadero, ¿sí? Solamente cuando el n era menor que 0, el dominio de la función era los reales menos el 0. Pero cuando el n es negativo, pero aquí me dicen que es positivo. Después dice, el recorrido de f son los reales solamente si r es impar. Entonces en realidad esto es falso, ¿sí? Y lo podemos atender a este caso, ¿sí? A estos casos de aquí. Eso ocurre, miren, aquí, si estaba hablando de impar, estos de aquí. En realidad, el recorrido son los reales menos el 0, ¿sí? Tengo que verlo de esa forma. Por lo tanto, no son todos los reales. Si solamente hay un número que no cumple la condición, bueno, va a ser falso. Y el punto 3 dice si A es negativo y n es par, el recorrido son los reales menos el 0. Y es lo que acabo de decir, y más, lo dije aquí. Si se dan cuenta, siempre va a tener como asíntotas, como valores que no pueda tomar el 0. Por lo tanto, yo lo tengo que sacar, que es lo que hacen aquí. Aquí quitan el 0, ¿cierto? Entonces, esto va a ser correcto. Luego, 1 y 3. Y veamos el último ejemplo. Dice lo siguiente. Tengo la función f de x igual x cubo. ¿Sí? Tengo una función cúbica. Miren, la forma de esta función, xy, va a ser así. Esta forma tiene. Bueno, cuando vayan en la universidad, en el instituto, uno trabaja con estas funciones cúbicas, elevado a 4, ¿cierto? Ocupa lo que se llama las derivadas. Entonces tengo que ver cada punto, ¿sí? Me dicen que el dominio son los números reales. Claramente, si yo puedo el x puede tomar cualquier valor. Y tengo que ver qué aseveración es correcta. Entonces veamos el punto 1. Lo voy a hacer con rojo. Dice f de x de menos x es igual a f de x. Voy a tomar un valor característico y se va a dar cuenta al tiro por qué no. Si yo digo que f de menos 1 y va a tomar f de 1, entonces va a quedar menos 1 al cubo y 1 al cubo. Pero menos 1 al cubo es menos 1. Y 1 al cubo es 3. Por lo tanto, esto es distinto. No son iguales, por lo tanto, esto es falso. ¿Y por qué se da? ¿Sí? Esto lo he dicho varias veces. Recuerden, si yo tengo menos 1 elevado a n, si n es par, o si n es impar, en este caso,
te va a dar 1 y en este caso te va a dar menos 1. Por lo tanto, eso no se cumple. Después el punto 2 lo voy a hacer con azul. El punto 2 dice f de menos x es igual a menos f de x. Tomemos igual el 1 menos 1. Por ejemplo, me va a quedar menos 1 al cubo y en el otro caso va a quedar menos factor de 1 al cubo. ¿Sí? De esa forma. Entonces en el primer caso me queda menos 1 y en el segundo caso me va a quedar menos 1 porque 1 al cubo es 1, por el menos de afuera me queda negativo. Por lo tanto, esto se cumple. Entonces esto es verdadero. Y luego el punto 3 me dice f de x menos 1, y lo voy a escribir con verde, f de x menos 1 es menor que f de x. Lo tienen que ver de esta forma. Sí, por esto es importante la gráfica. Esta función es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque si aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso está disminuyendo el valor de x, ¿sí? Por lo tanto, claramente esta función va a ser menor que esta. ¿Por qué? Porque f de x elevado al cubo es creciente. Por lo tanto, ese punto es verdadero. Luego es 2 y 3. Bueno, eso ha sido la explicación del contenido. Igual es un poquito complejo, sobre todo el tema de ver la biyectividad de una función. Y en el caso de función potencia no es difícil, pero toma muchas formas. ¿Por qué? Porque el valor de a puede ser positivo o negativo y el valor de n puede ser par o impar y además positivo o negativo, ¿sí? Entonces ahí se hacen todas las combinaciones posibles. Ahora les voy a mostrar la guía. Y para terminar les presento la guía. Bueno, no hay mucho que agregar, solamente en este caso, por temas de horarios, no voy a poder hacer la clase en la tarde. Sí, los días lunes hacía la clase a las 3, pero no podré porque tengo que asistir a una reunión. Por lo tanto va a ser de 12 a 1, tampoco lo puedo hacer a las 11 porque tengo clases con tercero medio. Entonces va a quedar en ese horario, ¿cierto? Ahí está el link. Y en caso de haber algún cambio, siempre voy a avisar por correo para que estén atentos. Luego están los contenidos, que es un resumen, ¿sí? De lo que es la función inversa. Luego hay un ejemplo de cómo calcularla, otro ejemplo desarrollado. Luego la función potencia, más que nada la forma de función potencia y las formas que puede tomar dependiendo del valor de a y de n, ¿sí? Entonces tenemos las 8 formas que puede tomar la función potencia. Y luego están los ejercicios, que son 12 igual que siempre. Tenemos 5 de función inversa. Luego tenemos 5 de función potencia. Y los ejercicios de suficiencia de datos, que son 2. Uno de función inversa y otro de función potencia. Bueno, eso es todo. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda o consulta a mi correo o a mi WhatsApp. Nos vemos en la clase.